Estimados estudiantes de la licenciatura en Podología, nos encontramos para aprender un nuevo tema. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Miren, esto que ustedes ven acá, esto es la médula. Sacamos la columna, ¿sí? Y fíjense en que la médula está conectada con el cerebro. Ahora, todo este entramado que ustedes ven acá son nervios. Y los nervios, chicos, no es que sale solamente un nervio, sí, en realidad sale un nervio que está formado por una raíz sensitiva y una raíz motora. Pero fíjense en que a la medida que esos nervios se van ramificando, van como echando raíces que se van uniendo a otros nervios. De esta manera forman redes, que en anatomía nosotros los llamamos plexos. Y aunque cueste un montón entenderlo y estudiarlo, está buenísimo para el cuerpo. Porque estas redes o plexos hacen que si a mí se me daña una de esas ramas, por lo menos tengo otras que me van a llevar la información y que aunque no sea el 100% noble, algo de estímulo les van a estar dando. El problema es si yo daño todo un plexo. Ahí ya estamos más comprometida la situación porque obviamente me va a complicar todo lo que se está inervando. ¿Sí? Entonces, esto es algo importantísimo para que ustedes lo puedan relacionar y lo puedan comprender y le den el porqué, la justificación, lo tienen que saber. Tranquilos, al principio cuesta, pero es hasta que uno se vaya familiarizando. Y ustedes también entiendan que les falta un tema más que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Quizás ahí al juntar esto más esa clase los va a ayudar mucho más a poder ubicarse. Lo que es neurología es muy completo, pero es muy apasionante a la vez. Si nosotros le encontramos la vuelta y entendemos el porqué, es hermoso. Entonces, esos nervios que salen de la médula, en total son 31 pares de nervios raquídeos, es decir, tantos de un lado como del otro. Ahora, ¿cómo se establecen? Bueno, esto era parecido a cómo estaba conformada la columna. Nosotros tenemos a nivel cervical 8 pares de nervios cervicales que salen hacia los costados de la médula. Y no me estoy equivocando. Yo sé que la columna cervical tiene 7 vértebras, ¿sí? Pero decimos 8 nervios cervicales que salen por el agujero de conjunción, que era ese espacio que le da la unión de una vértebra con respecto a la otra. ¿Por qué digo 8 pares si yo tengo 7 vértebras? Porque el primer par nace por arriba de la primera vértebra y el segundo ya empieza a salir entre la primera y la segunda y así sucesivamente, ¿sí? Después tenemos 12 pares de nervios torácicos que salen hacia los laterales de la columna a nivel dorsal. A nivel lumbar tenemos 5 pares de nervios lumbares, aquí sería. Después tenemos 5 pares de nervios sacros que van a inervar todo lo que es la zona sacra y un par de nervios coxigios que salen desde la zona del coxis. Ahora bien, como ustedes ven acá, de esta manera se conforman los nervios que salen hacia los laterales de la médula. Yo les hablaba de una raíz sensitiva y de una raíz motora, porque ese desglosamiento o esa división en raíz sensitiva, que es la que lleva información sensitiva, y la raíz motora, que es la que es por donde sale la información motora, se separan cerquita de la médula. Pero después esas dos vías como que se unen en cierta forma y terminan formando un nervio puro, que es lo que nosotros llamamos un nervio periférico. Y acá ven lo que yo les dije antes. Yo les dije que esos nervios cuando salen de la columna, que aquí ya vemos la columna, salen, pero fíjense, un nervio sale pero emite ramas, otro nervio sale y emite ramas, pero a su vez esas ramas se unen con otros nervios entre sí, formando redes, que nosotros en anatomía los llamamos plexos. Entonces vamos a tener un plexo a nivel cervical, que seguramente va a inervar todo lo que es la zona miembro superior, ¿sí? Más que nada cabeza y cuello. Después tenemos un plexo braquial, que es un plexo, una red que inerva todo miembro superior. Un plexo a nivel lumbar, que este es el que tenemos que saber, que fíjense en que son redes que van a inervar lo que es miembro inferior, específicamente la parte abdominal,
la zona de los genitales y la parte anterior de los músculos de miembro inferior. Es decir, que cuando nosotros hablemos de músculos que se encuentran en la parte anterior del miembro inferior, esos músculos están inervados por ramas que nacen de ese plexo lumbar. El plexo sacro, fíjense en que de este plexo sacro también salen ramas, y hay una muy importante que ustedes la ven acá, que es muy gruesa, que es el nervio ciático. Entonces van a ver que ese nervio ciático, que es un nervio muy famoso, muy conocido por toda la sintomatología que genera, es una rama terminal de este plexo sacro. Y ese plexo sacro es una red que va a inervar en línea general la zona glútea, la zona del periné, que son los músculos que forman parte de esa bandeja pélvica, y la parte posterior del miembro inferior. Porque si yo tengo un problema en el ciático, mi problema lo voy a sentir atrás y no adelante, ¿sí? Pero no dije nada acá en el medio, porque a nivel dorsal, ¿sí?, tenemos lo que se llaman nervios espinales, que esos nervios espinales, ¿sí?, a nivel, en este nivel, no forman plexos, sino que son nervios intercostales que directamente inervan todo lo que es la zona intercostal. Y no me asusto, no me asusto. Voy al plexo lumbar y lo agrando. ¿Sí? Lo agrando. Entonces yo les dije que el plexo lumbar estaba formada por 5 ramas lumbares. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y esas ramas no son únicas para una sola cosa, sino que fíjense en que esas ramas a su vez dan bracitos, y a su vez esos bracitos tienen manos que se unen con las manos de otra rama, ¿sí? Por eso formamos estas famosas redes o plexos. No vamos a ver cada una de todas estas ramas, vamos a ver las más importantes, algunas que tienen, vale la pena saber nombrarlas, interpretarlas, ¿sí? Y tampoco entrando tanto en el detalle profundo de que a su vez esa rama va a generar más ramas, sino para que ustedes entiendan algunas muy importantes que tienen que ver con músculos importantes que nosotros vimos, porque ustedes recuerden que yo les apunté más que nada los músculos superficiales, entonces no, por eso no vamos a ver la totalidad, pero sí entiendan que dentro de estas ramas importantes a nivel de este plexo lumbar tenemos una rama que se llama femorocutáneo, ¿sí? Femorocutáneo, ¿sí? Después tenemos otra rama que se llama femoral o crural, otra rama que se llama nervio obturador y otra rama que se llama genitofemoral. La rama genitofemoral la vamos a ver aquí, partiendo a nivel de la primera vértebra lumbar. La del nervio obturador, fíjense en que la vemos aquí, fíjense en que es una rama que se forma de la unión de una ramita de la cuarta, de una ramita de la tercera y de una ramita del segundo nervio lumbar. Y las tres forman a este nervio obturador. Después tenemos el nervio femoral, ¿sí?, o crural. Ya crural les tiene que sonar el nombre de qué músculo, ¿sí? Ese nervio femoral, fíjense que es un gran tronco que se forma de una rama del cuarto nervio que sale a nivel de la cuarta vértebra lumbar, de una rama de la tercera lumbar, de una rama de la segunda. ¿Se entiende? ¿Sí? No vamos a ver las pequeñas ramitas, simplemente la más importante. Y después teníamos la femorocutáneo o femorocutáneo lateral, como ustedes lo ven en la imagen, que es esta. Y fíjense en que se forma de una ramita de la segunda, de una ramita de la tercera, ¿sí? En esta imagen, yo ahora les voy a detallar cuestiones básicas y características como para que ustedes me vayan siguiendo. Pero la idea es que estas ramas que se forman saliendo de este plexo lumbar son ramas que van a inervar ciertos músculos que se los voy a contar a continuación. Entonces veamos algunas particularidades de estos nervios que yo les presenté. El primer nervio que les mostré en el slide anterior es el nervio femorocutáneo. Ese nervio femorocutáneo, fíjense en que se llama así porque tiene una rama cutánea y una rama femoral. Pero les cuento algo. Generalmente los nervios son mixtos, ¿sí? Acuérdense en que lo que yo voy a analizar no es cuando el nervio se divide en esta ramita sensitiva y motora cerca de la médula, sino cuando se va alejando de la médula, que es un túnel por donde viaja estos estímulos sensitivos y estos estímulos motores. El nervio
Por el nervio viajan los dos estímulos. Lo que pasa es que cuando el nervio se va acercando a la médula, esas ramitas se abren, porque van a entrar en distintas partes de la médula. Eso se los voy a contar cuando les hable un poquito de sistema nervioso, ¿sí? Pero cuando se aleja de la médula para ir a estimular una estructura, hablamos de nervio, y el nervio tiene los dos estímulos. Pero hay algunas excepciones, y una de esas excepciones es este nervio, el nervio femorocutáneo, porque es un nervio puramente sensitivo. ¿Qué significa? Que no lleva estímulos motores, sino que sus estímulos son puramente sensitivos, tiene que ver con sensaciones de una zona. Entonces, este nervio, que es un nervio que se origina a nivel de la segunda raíz lumbar, tiene dos ramitas, por eso se llama así, una rama cutánea y una rama femoral. La rama cutánea se va a distribuir en la piel de la región glútea. ¿Qué significa? Que lleva estímulos sensitivos a mi cerebro con respecto a todo lo que yo voy sintiendo en la zona glútea. Si yo me senté en una silla y tenía una astilla y me la clavé, ese estímulo sensitivo me lo va a informar esta rama de este nervio, ¿sí? Y el ramo femoral es un ramo que tiene otra distribución. Fíjense en que va descendiendo, ¿sí? Es un ramo que, les cuento la distribución anatómica, desciende hasta llegar a la rodilla. Entonces cubre de ramificaciones nerviosas todo lo que es la zona de la piel, de la cara anterior y lateral del muslo hasta la rodilla. Es decir, que la parte anterior y lateral de mi muslo, hablándolo sensitivamente, esa información la lleva esta rama femoral del nervio cutáneo y del nervio femoral, perdón, y el nervio cutáneo solamente la zona glútea. Entonces, volvemos a esta imagen nuevamente. Fíjense, acá tenemos, como les dije antes, el femorocutáneo, digo lateral porque lleva estímulo sensitivo de la zona anterior y lateral, ¿sí? Si bien, y vuelvo a recalcar, en caso que haya quedado una confusión, nace de la segunda raíz lumbar. Yo veo acá que también tiene una ramita de la tercera, ¿sí? Porque en algunas bibliografías y en esta imagen que la extraje de otra bibliografía, detalla más exquisitamente que también tiene una rama de la tercera. Pero yo, bueno, este nervio, como es más sensitivo, se los dejé directamente partiendo de la segunda. ¿Está? Yo siempre voy a tomarlo como que parte de la segunda. De todas maneras, si en alguna descripción ustedes me dicen de la segunda y tiene una rama que nace de la tercera, no lo voy a tomar como mal, porque también tiene que ver con otras bibliografías, pero que yo no los quiero bombardear. Simplemente quiero que ustedes se puedan ubicar anatómicamente, ¿sí? El siguiente nervio que les quiero comentar un poquito es el nervio femoral o crural, este gran tronco que ustedes ven acá. Otro nervio, a continuación, es el nervio femoral o crural. Este nervio es un nervio que tiene una función mixta. ¿Por qué? Porque así como yo les dije que el nervio femorocutáneo era su función solamente sensitiva, bueno, si yo les digo mixta porque tiene un poco de función sensitiva y un poco de función motora. Es decir, que este nervio tiene una doble función. Entonces vamos a ver que va a llevar tanto estímulo sensitivo en una zona de la piel del miembro inferior, pero también va motrizmente a estimular algunos músculos que tienen que ver con la zona femoral, ¿sí? Entonces, esa parte motriz tiene que ver con un músculo que se encuentra en la cara anterior del muslo, porque fíjense en que el nombre crural le tiene que sonar familiar, y es el músculo cuádriceps, ¿sí? Es el músculo cuádriceps. Entonces ese músculo cuádriceps, acuérdense que es un músculo que me asegura la extensión de la rodilla, ¿sí? Y esa acción tiene que ver porque es comandada por este nervio es el que estimula al músculo para que el músculo cuando se contrae genere esa acción. Si yo tuviese un déficit en este nervio no podría contraer la rodilla, ¿sí? Pero también controla el reflejo de la rodilla. ¿Qué significa esto? Que la rodilla se mantenga en su eje, ¿sí? Que no se zafe de su lugar, ¿sí? Pero como es sensitivo, también tiene que ver con la sensibilidad de la piel. ¿Pero de dónde? De la cara, también anterior, pero medial del muslo. Es decir, que la sensibilidad de la cara anterior y lateral
es comandada por el fémoro cutáneo, ¿sí? Funcional, más que nada, fundamentalmente la rama femoral del nervio femorocutáneo. Pero también en esa cara anterior hay ramas sensitivas del nervio femoral, tanto en la cara anterior, pero también en la parte interna. Es decir, que el fémoro cutáneo y el femoral ocrural me llevan o me informan sobre todo lo que es la parte sensitiva, ambos de la cara anterior, pero el fémoro cutáneo de la parte también lateral y el crural sumaría también la parte medial o interna, ¿sí? Este nervio femoral o crural es un nervio que de esa imagen de donde nacen de la médula se va formando por ramas que nacen de la segunda, la tercera y la cuarta vértebra lumbar, ¿sí? Y esto también es interesante saberlo. ¿Saben por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un problema en donde no me responde bien motrizmente el cuádriceps, yo tengo que ver si el problema es o del músculo cuádriceps o del nervio femoral, o de donde, en su recorrido, o de donde nace el nervio a nivel lumbar. Porque si yo, chicos, tengo una hernia de disco que se puede ubicar, qué sé yo, entre L3 y L4, me va a pinzar y me va a molestar la salida o la formación de este nervio femoral. Entonces todo el recorrido de información que va a llevar este nervio va a estar condicionada. A lo mejor yo voy a tener una manifestación en el músculo, pero el problema nace de donde se origina este nervio, porque tengo una hernia de disco que me está molestando a este nervio. ¿Se entiende? Esto se los cuento no para que ustedes hagan un diagnóstico, porque en ese abordaje quizás lo tengan que hacer otros profesionales, pero sí ustedes van a ver consecuencias que tienen que ver con la mala pisada o la mala descarga producto de una mala respuesta motriz sumada, por ejemplo, por este nervio, que no va a ser el único, también va a tener otras consecuencias, cómo va a repercutir en una mala reacción, y a lo mejor eso va a colaborar, entonces por eso es importante saberlo. Yo les dije que no les voy a dar todas las colaterales, pero sí algunas importantes que las he agregado, las he dejado porque quizás más adelante, como son músculos que yo les he nombrado, si en algún momento ustedes suelen ver alguna afección en esos músculos, también entiendan que tiene que ver con un nervio. A lo mejor es el nervio directo o una rama de un nervio importante. En este caso, este nervio femoral o crural, cuando va haciendo su recorrido para llegar a un punto terminal, por eso hablamos de una terminal, ¿sí? Pero en el camino deja ramas importantes, que son ramas colaterales. Como por ejemplo, les nombro tres nada más. Una rama que se llama nervio del psoas ilíaco, una ramita colateral de este nervio, ¿sí? Que obviamente va a ser para el músculo psoas ilíaco. Acuérdense que era un músculo que nace de las apófisis transversa de las últimas dorsales, toma todas las lumbares, y la zona ilíaca que nace de la fosa ilíaca para unirse e ir a insertarse en el trocánter menor a nivel del fémur, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan su función que tenían que ver con la flexión y la rotación lateral del muslo, esa función está comandada por este nervio, que no es un nervio directo, sino que es una rama colateral de un nervio importante, que es el nervio femoral o nervio crural. Pero también hay otra colateral, nervios de la arteria femoral, que es un nervio que acompaña a la arteria femoral, ¿sí? Hasta la parte media del muslo. Acuérdense que las arterias también estaban acompañadas por venas y por nervios. Bueno, este nervio, que esta ramita del nervio femoral, acompaña a dicha arteria. Y el nervio pectíneo es un nervio que estimula al músculo pectíneo, que acuérdense que era un músculo chiquito que nacía de la espina del pubis y que iba a ir hasta la línea pectínea, sí, que era una liñita de trifurcación medial de la línea áspera y que tenía que ver con la colaboración de la flexión, aducción y rotación interna del muslo. Pero este nervio femoral, cuando va viajando más allá de estas ramitas, tiene una rama terminal, es decir, un desenlace que a su vez se divide en varias ramas, no es que llega en un solo destino, sino que tiene varios destinos finales, ¿sí? Una rama que se llama nervio músculo cutáneo interno, otra rama terminal que se llama músculo cutáneo externo, y ya se imaginan para qué lado nos vamos a ir,
otra rama terminal que es el nervio cuádriceps y otra rama terminal que se llama nervio safeno interno, que es el que ustedes ven aquí, ¿sí? Que este suena a la vena safena, ¿sí? Este nervio músculo cutáneo interno se está destinado, tiene como objetivo inervar los músculos de la región interna del muslo. Fíjense en que acá estoy viendo una cara posterior, veo la zona glútea, inerva todo lo que es la zona interna del muslo y también, como se llama músculo cutáneo, da ramas para la piel de esa parte medial y superior del muslo. Más allá de que teníamos, este músculo que yo les dije que tenía una exclusividad cutánea que tenía que ver con la parte interna, bueno, fundamentalmente con este nervio, ¿sí? Pero también va a colaborar con él, en cierta forma genera unas pequeñas ramitas femorocutáneas, unas pequeñas ramitas que van a colaborar, perdón, con el fémoro cutáneo, que es el músculo cutáneo externo, que emite ramos musculares para la zona externa del muslo y nervios perforantes, es decir, que perforan una estructura para la piel de la región anterior del muslo y la cara anteromedial del muslo hasta las rodillas, y también un nervio accesorio del safeno interno, ¿sí? Cuando uno habla de un nervio accesorio del safeno interno, es otra ramita que sigue el recorrido de la vena safena interna hasta la rodilla, en donde se van a anastomosar, es decir, a unirse con el nervio safeno interno, ¿sí? Entonces este músculo cutáneo externo, ¿sí? Músculo cutáneo externo emite ramas para la zona externa del muslo, ¿sí? En cierta forma, si bien sabemos que la predominancia estaba por parte del nervio femorocutáneo, pero bueno, emite unas pequeñas ramitas también, ¿sí? Después tenemos el nervio del cuádriceps. Ese nervio del cuádriceps no hace falta describirlo porque es en la parte terminal de este nervio femoral o crural que va a inervar a todo el cuádriceps con sus porciones. Y el nervio safeno interno es un nervio que inerva la piel de la región patelar, es decir, de la rodilla, y acompaña la vena safena interna hasta el cuello del pie, es decir, hasta abajo, dando ramas cutáneas, articulares, para llegar inclusive al borde medial o interno del pie, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está el hallux. Eso es importante también, porque todo lo que ustedes ven coloreado tiene que ver con la inervación que genera este importante nervio. Por eso es muy importante este nervio, porque tiene una trayectoria muy importante y abarca bastante, tanto desde el punto de vista motriz como desde el punto de vista sensitivo. Y ahí terminamos con el nervio femoral o crural. Otro nervio que continúa en la listita es el nervio obturador. Fíjense, nervio obturador, desde donde vemos esta ramita. El otro músculo que sigue en esta listita es el nervio obturador. Este nervio obturador es un nervio que tiene función mixta, como dije, con el nervio femoral, es decir, lleva tanto información sensitiva como motriz y está destinado a inervar todo lo que es la cara interna o medial del muslo y de los músculos, fundamentalmente los aductores. Este nervio obturador nace de tres raíces que se forman por la conjunción a nivel de L2, L3 y L4. Y la distribución se efectúa por una rama colateral y dos ramas terminales, es decir, un destino que no es directo, sino que a través de dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, como ustedes ven en el slide. En cuanto a lo que es la colateral, inerva a un músculo muy cortito que se encuentra acá, este que ustedes ven acá, de ambos lados, que se llama músculo obturador externo. Obturador externo es porque cuando tira, cuando tracciona, ¿sí? Como termina hacia afuera y tira, me rota el muslo externamente, ¿sí? Ese músculo, junto con los músculos aductores, son los que estabilizan la articulación coxofemoral, porque fíjense en que pasa por esta articulación y nace del agujero obturador,
que era un agujero que se formaba por las ramas isquiopubiana y termina en el cuello del fémur, pero del lado de afuera. Por eso cuando tira es como que genera un giro, no tira directo hacia adentro, sino que permite una rotación hacia afuera del muslo, ¿sí? Pero en cuanto a las ramas terminales, yo les dije que son dos, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior es una rama que proporciona ramos musculares, es decir, motrices, pero también cutáneos, es decir, sensitivos para los músculos, por sobre todo los aductores. Por eso les hice esta línea imaginaria del lado de adentro, ¿sí? Y da ramas cutáneas para la piel de todo lo que es la zona medial del muslo hasta la rodilla. Es decir, que este nervio también colabora. Por eso lo que yo les decía antes, que está bueno, porque si yo tengo la lesión de un nervio que lleva sensibilidad de la zona interna y es uno solo, es como que se nos complica la situación. Pero si tenemos otros nervios que también colaboran, por lo menos quizás algo de sensibilidad tengamos, al menos que lesionemos toda la zona, entonces comprometemos a todos los nervios. O quizás alguno que tenga mucho más hincapié o protagonismo, bueno, quizás condicione un poco la sensibilidad. ¿Está? Pero la rama posterior es una rama que proporciona ramos musculares, es decir, motrices, para también la zona aductora, pero del lado de atrás, y ramas para la articulación de la cadera, ¿sí? Inclusive de la parte posterior de la rodilla, a nivel de la fosa poplitea. Entonces, eso también es importante para que ustedes interpreten el recorrido. Obviamente, chicos, tienen una ventaja ustedes, se están ayudando con los apuntes. Yo lo que quiero es que ustedes interpreten estos caminos, estos recorridos. Seguramente cuesta entenderlo de entrada, cueste poder interpretarlo. Quizás a través de la formulación de una pregunta uno lo vaya como afirmando y reforzando un poquito más el concepto, ¿está? Y es un tiempo, un proceso que a mí me lleva. Lo tengo que aceptar, lo tengo que tomar positivamente, porque ustedes piensen que esto es una forma de invertir en un futuro, cuando ustedes vean una patología, entender el por qué esa patología habiendo dañado la estructura anatómica. Y la última que nos queda es la rama genitofemoral, una rama que nace a nivel de la primera zona lumbar, ¿sí? En algunas bibliografías dicen también segunda, ¿sí? Porque ustedes ven cómo es la constitución. Pero bueno, es más que nada que ustedes interpreten que es una rama que se origina de la zona bien alta del plexo lumbar. De esta rama o de este nervio genitofemoral, simplemente entender las ramas terminales, ¿sí? Esas ramas terminales son dos, una rama genital, por eso el nombre genitofemoral, y una rama femoral o crural. La rama genital tiene que ver con la inervación de estructuras genitales como el escroto en el hombre. Acuérdense que el escroto es la envoltura que aloja los testículos, y los labios mayores en la mujer. Tienen que ver con los pliegues de la piel que protegen a la vulva, ¿sí? En la zona del clítoris, donde se encuentra el orificio vaginal y uretral. ¿Está? Pero también emite una rama femoral o crural. Esta rama sirve para inervar la piel de la región anterior y superior de la zona del muslo. ¿Está? Por eso es importante entender la inervación que tiene este músculo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan relacionar. Este músculo obviamente es puramente también sensitivo, porque inerva zonas de piel, ¿sí? Zonas de la piel, fundamentalmente la zona genital, pero también colabora con otras ramas de otros nervios en la zona femoral o zona crural. Y vamos al famoso plexo sacro. ¿Por qué digo famoso? Porque de este plexo nace una rama terminal directa, única, que es el nervio ciático, ¿sí? Acuérdense que, como les conté anteriormente, el plexo sacro es un plexo que inerva la zona glútea, la zona del periné, y en cuanto a lo que es miembro inferior, la parte posterior del miembro inferior, porque lo que contamos antes del plexo lumbar fundamentalmente es la parte anterior, ¿sí? Este plexo sacro está formado por 6 ramas colaterales posteriores y una rama colateral anterior.
No voy a entrar en detalles, pero sí quiero que sepan que esas colaterales, ¿sí? Tienen que ver con estructuras musculares, ¿sí? Por ejemplo, una rama anterior para el nervio obturador interno, ¿sí? Y después tenemos las colaterales posteriores, que son para el glúteo mayor, para el músculo piramidal, para los músculos gemelos, el obturador interno, el glúteo inferior, el nervio cutáneo posterior del muslo, que es un nervio sensitivo, ¿está? Pero bueno, se los nombro simplemente, no les voy a entrar en detalle. Sí me interesa que conozcan y aprendan este nervio ciático, que es la rama terminal del plexo sacro. Y esto sí es muy importante, fíjense en la congruencia que tiene, es muy importante porque este nervio, por sobre todo, inerva todo lo que es la zona posterior del miembro inferior, y es un nervio que padece mucho la sintomatología de los pacientes. Entonces, si yo evalúo a un paciente que tiene una ciatalgia, estamos hablando que hay un, un dolor en la zona que inerva este nervio ciático, no hace falta que conozca anatomía, porque me va a describir, si tiene una sintomatología bien marcada, me va a describir el recorrido del nervio ciático. Obviamente yo prefiero estudiarlo a través de un libro y no tener que padecerlo, porque realmente padecerlo es muy incapacitante, chicos, es muy incapacitante porque genera síntomas de mala descarga, porque ahora ustedes van a ver que termina en el pie y eso me condiciona un montón, ¿sí? Ese nervio ciático es un nervio que recorre toda la zona posterior, y ese nervio, que es una terminal del plexo sacro, cuando hace su recorrido, a su vez, ese mismo nervio genera sus dos terminales. O sea, un nervio que es una terminal de un plexo, a su vez genera dos terminales. ¿Se entiende, no? Parece un juego de palabras. Pero ese nervio ciático, aprendamos de dónde nace. Ubíquense en la zona. Ustedes ya la zona la ubican. Ese nervio nace de una convergencia de uniones de raíces del plexo sacro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Emerge, sale por la escotadura ciática mayor, que es una escotadura que tiene este hueso ilíaco, ¿sí? Se dirige en dirección hacia abajo y se va hacia afuera, no va hacia adentro, se va hacia afuera, ¿está? Y desciende en forma vertical, ¿sí? Cuando va descendiendo, entre el isquion y el trocánter mayor, para que ustedes vean, ¿sí? Va descendiendo ahí. Y de ahí el nervio va bajando, ¿está? Hasta llegar a la fosa poplitea. Fíjense que en el camino deja colaterales. No vamos a entrar en detalles, pero yo sé que el nervio termina hasta la fosa poplitea. ¿Por qué digo que ahí termina? Porque termina como nervio único, pero a partir de ahí ese nervio se divide en dos ramas terminales. Una rama terminal que se llama nervio tibial o ciático popliteo interno, tibial porque va para el lado de la tibia, digo ciático porque es del nervio, una rama del nervio ciático, y digo popliteo interno porque va de la zona poplitea por el lado interno. La otra rama se llama nervio fibular, fibular es en latín peroneo, ¿sí? Común, nervio fibular común porque significa que va para el lado del peroné, pero en algunas traducciones también se lo ha llamado, para agilizar y poder compararlo, ciático popliteo externo. ¿Por qué? Porque es una rama del ciático, nace de la zona poplitea y va por el lado externo, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Ese nervio ciático popliteo interno, ¿sí? Como el ciático popliteo externo, son nervios que van a terminar llevando estímulos sensitivos como motrices hasta la zona del pie. Entonces, ese nervio fibular, peroneo, común o ciático popliteo externo, ¿sí? Si yo miro la imagen y así en líneas generales lo tengo que describir, sé que va por el lado externo. Y tengo que saber puntualmente hasta dónde termina, porque tiene que ver con lo que ustedes van a interpretar después en biomecánica en cuanto a lo que es la marcha. Este nervio también tiene una función mixta. Esta rama terminal del nervio ciático tiene una función mixta, una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva, ¿sí?
asegura la sensibilidad de todo lo que es la cara lateral o externa de la pierna, dorso del pie y dorso de los dedos. Es decir que el dorso del pie ustedes sienten y pueden responder gracias a este nervio, ¿sí? Y motrizmente responden gracias a este nervio porque les comanda la flexión dorsal del pie y también el movimiento de los dedos. Pero la flexión dorsal del pie está comandada por este nervio. Lo mismo que el estímulo de los dedos, que en los dedos sería la extensión. Entonces, este nervio que es un nervio terminal del nervio ciático, que a su vez el ciático es una terminal del plexo, ¿sí? Me da dos ramitas. Es como que son terminales que siguen dando terminales, chicos, y no la terminamos nunca, parece, pero no se asusten, en algún momento vamos a terminar. Este nervio terminal, ¿sí? A su vez da terminales, que es el nervio musculocutáneo y nervio del tibial anterior, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo puedan interpretar porque ambos van a inervar el dorso del pie. Es decir, las ramitas de esta rama generan estímulos sensitivos y motrices al dorso del pie. Por lo tanto, el dorso del pie está comandado gracias a este nervio. Y esto yo se los cuento porque si yo tuviese una lesión del nervio ciático en su recorrido y fundamentalmente en la rama del nervio fibular peroneo común o ciático popliteo externo, porque todo empezó desde arriba por una hernia de disco o porque hubo, qué sé yo, me tuvieron que poner un yeso a nivel de la zona de la pierna y el yeso me comprime la cabeza del peroné, que es palpable, ¿sí? Me está comprimiendo también a la rama del ciático popliteo externo. Entonces, ¿qué me va a pasar? Si yo sé la función que tiene el ciático popliteo externo, voy a sentir adormecimientos o parestesias en todo lo que es la zona, la cara lateral de la pierna y fundamentalmente de la pantorrilla y del dorso del pie. Se me va a dormir el dorso del pie porque yo estoy apretando esta rama terminal del nervio ciático, que a su vez es una terminal del plexo sacro, ¿sí? Pero también, como este nervio ciático popliteo externo da ramitas terminales en el dorso del pie, que es el músculo cutáneo, y yo les dije el nervio tibial anterior, también si yo lo comprometo, me debilita la dorsiflexión del pie, ¿tá? Y también el movimiento de los dedos. Y eso hace que yo cuando quiera levantar la pierna para generar la marcha y ustedes hagan una flexión del pie, porque lo que van a apoyar es primero el talón para que después el pie baje, si el pie esto no lo puede controlar, el pie se les cae de una, ¿sí? En una sola fuerza. Eso se llama marcha en stepage y algo muy característico es de encontrar. Por eso nosotros los kinesiólogos, y yo se los quiero compartir para que ustedes también aprendan de otras disciplinas, manejamos diferentes maniobras que por ahí quizás en algún momento también se les enseñen a ustedes, que son maniobras para saber si este problema viene de un problema de la zona lumbar o de un problema realmente del nervio ciático, fundamentalmente hablando del plexo sacro. Eso está bueno para entender la sintomatología del paciente, por eso yo se los quiero compartir. Y por último, la otra ramita, el ciático popliteo interno, que iba del lado interno. Si el ciático popliteo externo me daba ramas para la zona dorsal del pie, imaginémonos para dónde va el ciático popliteo interno. Va a ir por el lado interno, pero para terminar en la planta del pie. Entonces, el nervio en sí tiene una parte sensitiva que me asegura la sensibilidad de la cara posterior, porque fíjense que ustedes lo están viendo fundamentalmente en la zona posterior al nervio, ¿sí? De la pierna, va al talón y a la cara plantar del pie y de los dedos. Y motrizmente me comanda o me controla la flexión plantar del pie, o extensión del pie, como también la flexión de los dedos, porque llega a la planta del pie, y me estimula que yo mantenga la concavidad, ese arco que forma parte de la bóveda plantar. Este nervio ciático popliteo interno, cuando llega al pie, da dos ramitas,
un nervio plantar que va hacia el lado interno y un nervio plantar que va hacia el lado externo, ¿sí? Por eso es que me comanda todo lo que es la zona plantar del pie. Entonces, para que ustedes interpreten, como para ir cerrando, fíjense en el nervio ciático, miren lo que es un troncazo. Entonces, por las ramas colaterales y terminales, este nervio ciático controla todo miembro inferior menos la parte anterior y la parte interna del muslo, porque eso es comandada por el nervio femoral o crural y el nervio obturador, que son ramas del plexo lumbar. Pero todo lo que es la zona posterior, fundamentalmente, es el nervio ciático. Y bueno, y para ir terminando, más allá que después yo esto se los les voy a dar otra vuelta cuando les cuente cómo está conformado el sistema nervioso. En cuanto a lo que es miembro inferior, sabemos que tenemos nervios motores para los músculos, nervios sensitivos para la sensibilidad de la piel, pero también les cuento algo más. Hay nervios vasculares. ¿Qué significa? Que los nervios también inervan a los vasos para que esos vasos se puedan contraer o se puedan relajar. Si bien después vamos a ver que las arterias también irrigan a los nervios, esto es una ayuda mutua que se hacen entre ambos, ¿sí? Y esto se va a ir distribuyendo en diferentes zonas, zona glútea, zona del muslo, de la pierna y del pie. Esto que ustedes ven acá es un mapa en donde tiene que ver un poco cómo se distribuyen de diferentes maneras estos nervios, para que yo sepa que si, por ejemplo, se afectó, por ejemplo, no sé, la zona naranja, yo sé que esa zona naranja posterior está inervada por nervios lumbares, ¿sí? Entonces yo sé que eso tiene que ver quizás porque hay un compromiso a nivel del plexo lumbar, de una de las ramas, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto un poco para entender el mapeo clínico en cuanto a lo que es la sintomatología del paciente, ¿está? Entonces, eso es lo importante para que ustedes puedan cerrar o interpretar una clínica que van a ver en un futuro, ¿sí? De esta manera les dejo esta reflexión que quizás necesiten escucharlas no una vez sola, sino 2 o 3 veces, las veces que necesiten, chicos, pero no para memorizarla, tranquilos. El primer punto es el razonamiento. Simplemente es describir, es buscar técnicas de estudio, imaginarme, dibujar, pintar, sacar flechas, porque en realidad esto es una forma de acompañarlos más allá de hacer preguntas o una guía. Primero tengo que entender esto. Después las guías las vamos a ir formando a través de los prácticos. Por eso yo les propongo que ustedes analicen e interpreten este tema para que la semana próxima hagamos un práctico, ¿sí? A través de una reflexión para ver si al menos pudimos interpretar este tema que desarrollamos hoy. Que quizás lo terminemos de cerrar cuando ustedes en algún momento vayan avanzando a través de la biomecánica o de materias patológicas, y les puedo asegurar que ahí el tema cierra un montón. Ahora empezamos simplemente entendiendo la anatomía. Les mando un abrazo grande.